Era jueves por la tarde en Valparaíso, y yo solo quería que el mundo me dejara en paz. Había sido una semana de locos en la naviera, de esas donde sientes que el cerebro te va a explotar de tanto coordinar compras, proveedores y fechas de entrega. Así que, cuando llegué a mi departamento, lo único que soñaba era con tirarme en el sofá, quizás poner algo de música suave y olvidarme de todo por un rato. Y justo cuando sentí el suave abrazo del cojín y el silencio empezó a ser mi amigo, sonó el timbre. No fue un timbrazo normal, de esos que avisan que alguien está ahí. Fue un sonido insistente, como si el dedo de quien lo presionaba estuviera pegado. Una urgencia prefabricada, pensé. Me levanté con un suspiro, ya sintiendo cómo la paz que apenas había encontrado se desvanecía. Al abrir la puerta, ahí estaban, mi suegra, Nelly, y mi cuñada, Paola. Sus caras eran una mezcla rara de falsa preocupación y una especie de brillo en los ojos que yo ya conocía muy bien. Una expectativa voraz, diría yo. Con el tiempo aprendí a reconocerla. Antes de que pudiera decir algo, o incluso invitarlas a pasar, ya estaban dentro, como si el lugar fuera suyo. Se acomodaron en mi sofá, el mismo donde yo quería descansar, y soltaron esos suspiros dramáticos que usan para empezar sus números. Nelly fue la primera en hablar, sin rodeos, como siempre. Mireya, querida, tenemos unas necesidades urgentes, unos problemas inesperados que nos han caído encima. Y bueno, pensamos que tú nos podrías dar una manito. Paola asintió con la cabeza, añadiendo sus propios lamentos sobre gastos imprevistos, y cómo la vida era difícil con un tono que ya me sonaba a disco rayado. Y en medio de su discurso, Nelly soltó la frase que me hizo apretar los dientes. La dijo con un tono de felicitación venenosa, como si me estuviera elogiando. Ya sabemos cuánto estás ganando en la naviera. Qué bien te va. Es hora de que compartas esa buena fortuna con tu familia. Me golpeó fuerte. Habían estado investigando mis finanzas. No era una suposición, era una confirmación. La sensación de invasión fue horrible, como si hubieran revisado mis cajones sin permiso. Las necesidades se concretaron rápido. Una suma considerable de dinero, presentada como un préstamo pequeño entre familia. Luego vino el sermón, el de siempre. Nelly y Paola, en coro, hablaban de que la familia es compartir, que uno siempre ayuda al que tiene, y la clásica, la sangre es más espesa que el agua. Todo cargado de culpa y una presión emocional que me hacía sentir asfixiada. Sentí esa punzada de culpa que me acompañaba desde niña. En mi casa siempre me enseñaron que la familia era lo primero, que había que ayudar, siempre. Pero al mismo tiempo, las imágenes de innumerables préstamos anteriores, que nunca fueron devueltos, empezaron a pasar por mi mente como un flash. Promesas rotas, excusas baratas, y mi generosidad siendo explotada una y otra vez. Se sentía como una herida que no terminaba de cerrar. Intenté titubear, poner alguna excusa sobre mis propios gastos, mis planes. Es que yo también tengo mis cosas, mis ahorros para... Pero Nelly me interrumpió. Su voz se volvió gélida, cortando el aire como un cuchillo afilado. «Mira, Mireya», dijo, y su tono no era de suegra, era de amenaza. «Si no puedes ayudar a tu familia ahora que te va tan bien, tendré que contarle a todos que te crees millonaria por un sueldito. La gente sabrá la clase de persona egoísta que eres y lo poco que te importa tu propia familia». La amenaza de difamación en el círculo familiar me golpeó como un puñal. Ya no era solo dinero. Era mi reputación, mi paz mental, el descaro de la manipulación. Las miré, y ya no vi a mi suegra y a mi cuñada. Vi a dos depredadoras despiadadas que acababan de cruzar una línea inaceptable. Sentí el peso de la injusticia y la completa falta de respeto. La situación era grave, y lo supe al instante. Requería una respuesta. Finalmente se levantaron y se fueron. La puerta se cerró detrás de ellas, dejándome en el silencio helado de mi apartamento. Pero el silencio no era paz. Era el estruendo de la traición resonando en mi cabeza. Mi rostro, antes agotado por el trabajo, ahora mostraba una determinación fría y silenciosa. El juego acababa de cambiar, y yo lo sabía. Me quedé sentada en el sofá, justo donde ellas habían estado, con el eco de las voces de Nelly y Paola todavía zumbando en mis oídos. La herida era profunda, no solo por la descarada demanda de dinero, sino por la traición a mi confianza, por la manipulación emocional tan burda. Me sentía usada, descartada.
como si solo fuera una herramienta a la que se acude cuando hace falta algo. La culpa, esa vieja conocida, empezaba a luchar con un resentimiento que crecía por segundos dentro de mí. Mi mente viajó al pasado, como siempre que me sentía así. Recordé mis inicios en Valparaíso, que no fueron fáciles. Mis padres se sacrificaron mucho para que yo pudiera estudiar, para que tuviera una oportunidad mejor. La beca que obtuve para la universidad fue mi boleto, y yo no la iba a desaprovechar. Visualicé las noches sin dormir, los libros subrayados hasta el cansancio, los exámenes que me hacían sudar frío. Cada paso de mi carrera, desde que entré como una asistente junior hasta ahora, como coordinadora de compras de una naviera grande, lo había conseguido con sudor, con esfuerzo y con mucha estrategia. Era un mundo laboral competitivo, y para colmo, mayormente masculino, donde tenía que demostrar el doble para ser tomada en serio. Mi ascenso en la empresa no fue por casualidad, ni por tener suerte. Dediqué años a entender la logística, a negociar con proveedores internacionales que hablaban idiomas que tuve que aprender, a optimizar procesos que nadie más quería tocar. Mi sueldo, ese sueldo que ahora era el blanco de mis parientes, no era un regalo. Era el resultado de una inversión enorme de tiempo, de talento, de lealtad a mi trabajo y a mi propia capacidad. Cada peso que ganaba lo tenía bien merecido, y de ahí, la reflexión se extendía a mi papel en la familia. Desde joven, siempre fui la solucionadora, la que ayudaba, la que prestaba sin pedir a cambio. Era una carga emocional y económica que me autoimpuse, sí, por mi educación, por el amor que les tenía a los míos. Pero con el tiempo, esa disposición se había transformado en una expectativa tácita y, finalmente, en una exigencia constante. Ya no era Mireya la que ayudaba, era Mireya la que debía ayudar. Desfilaron por mi mente todos los préstamos a Nelly y Paola, la vez que Paola necesitaba para emprender un negocio que nunca jamás arrancó. La vez que Nelly requería ayuda para el dentista, que por supuesto resultó ser un viaje al mall para comprarse ropa. Las excusas creativas, las promesas de pago que se desvanecían en el aire, como si nunca hubieran existido. La sensación persistente de ser un cajero automático con faldas, sin derecho a cobrar intereses ni a decir no, sin que me hicieran sentir como la peor persona del mundo. En ese momento, sentada en mi sofá, me di cuenta de algo terrible. Mi propia generosidad, mi disposición a ayudar, se había convertido en mi mayor debilidad ante ellas. Había alimentado un parásito que ahora amenazaba con devorarme por completo. Cada no que había intentado decir en el pasado había sido ahogado por el «¿qué dirán?» o por la culpa que me imponían. Pero la amenaza de Nelly sobre mi reputación fue el catalizador final. No era un simple pedido de dinero. Era un intento descarado de coerción, de control, de humillación pública si no accedía a sus caprichos. Era la confirmación de que nunca me vieron como una persona con mis propias necesidades, mis propios sueños, mis propios sacrificios. Solo era una fuente inagotable de recursos, un pozo sin fondo al que recurrir. La rabia, que antes era una molestia latente, ahora se solidificaba en mi pecho, dura como una piedra. Una lágrima solitaria recorrió mi mejilla, pero no era de tristeza. No esta vez. Era una lágrima de rabia contenida, de años de frustración acumulada y de la profunda decepción. La imagen de mis documentos de trabajo, mis contratos en la naviera, mis logros profesionales, se superpuso a la de los rostros exigentes de mi suegra y mi cuñada. No más, susurré al vacío, y la quietud del dolor que sentía comenzó a transformarse en una resolución férrea, inquebrantable. El juego, esta vez, era diferente. La noche fue larga para mí. El dolor y la humillación que sentí después de la visita de Nelly y Paola se cocinaron a fuego lento, pero cuando el amanecer asomó por mi ventana ya no era la misma Mireya. Esa Mireya de antes, la que se sentía culpable, la que se dejaba manipular, se había desvanecido. En su lugar, había una determinación helada, inquebrantable. La culpa que siempre me había frenado se había desintegrado por completo, reemplazada por una claridad que nunca antes había sentido. Ya no era una hija, una nuera o una hermana vulnerable. Era una profesional, una estratega, una sobreviviente. Mientras preparaba mi café matutino, el vapor que subía de la taza parecía una cortina que despejaba mi mente. Me di cuenta de que no podía seguir jugando según las reglas no escritas de esa familia que Nelly y Paola habían impuesto.
Esas reglas me habían dejado en desventaja, me habían vaciado. Necesitaba mis propias reglas, mis propias herramientas. La venganza ya no era solo un concepto turbio, una emoción pasajera. Se había convertido en una necesidad de justicia personal, una forma de restaurar mi dignidad y, sobre todo, de establecer mis límites de una vez por todas. De repente, un destello, un recuerdo crucial, me golpeó. Paola y Nelly, en 2 ocasiones distintas meses atrás, habían solicitado préstamos algo más cuantiosos. Una vez fue para el arreglo de un auto averiado de Paola, la otra para una supuesta deuda de Nelly con un banco. Yo, ya cautelosa por el historial de pagos inexistentes, les había pedido que firmaran unos pagarés simples. En ese momento, los consideré más un gesto psicológico, una forma de dejar constancia de que me debían algo, que un documento legal vinculante. Eran solo unos papeles con los montos y las fechas, escritos a mano, y con sus firmas al final. Nunca imaginé que esos papelitos pudieran significar algo más. Pero mi mente de coordinadora de compras, acostumbrada a negociaciones complejas, a analizar contratos con letra pequeña y a entender cláusulas legales, empezó a trabajar con una nueva perspectiva. Si antes esos pagarés eran meros papelitos, ahora los veía como el cimiento de mi contraataque. La amenaza de Nelly sobre mi reputación no me debilitó. Al contrario, me impulsó a buscar no solo el reembolso de mi dinero, sino también una lección inolvidable para ellas. Una lección que no pudieran ignorar. Mi objetivo no era solo recuperar el dinero, era establecer límites claros y definitivos, tan claros que no pudieran volver a cruzarlos. Quería que entendieran el valor de mi trabajo, de mi esfuerzo y el costo de mi generosidad. Deseaba que comprendieran que mi no tenía un peso que no podrían desestimar nunca más. Quería que la sola idea de aparecer en mi puerta con demandas descaradas fuera algo impensable para ellas. Me levanté de la mesa, el café ya se había enfriado, pero mi mente estaba en ebullición. Me dirigí a mi escritorio, donde guardaba documentos importantes en una caja fuerte pequeña. Sabía exactamente dónde estaban esos papelitos. Visualicé sus firmas, los montos exactos, las fechas en que se habían comprometido a pagar. La evidencia estaba ahí, esperando ser activada. La Mireya que sentía culpa y dolor había desaparecido por completo. En su lugar, había emergido una mujer con ojos claros y una determinación acerada. Mi dolor se había canalizado en una resolución fría y calculada. Ya no se trataba de rabia ciega, de un arrebato. Era una estrategia meticulosa, pensada paso a paso. Tomé los 2 pagarés simples de un sobre amarillento. Los leí con una sonrisa imperceptible, casi un tic, y un brillo en los ojos que no había tenido en mucho tiempo. «Esto no son solo papelitos», murmuré con una voz que apenas se oía en el silencio de mi departamento. «Esto es un contrato, y ahora vamos a hacerlo oficial. Las reglas de la familia. Se acabaron». Sabía que Nelly y Paola, con su desdén de siempre, iban a intentar descalificar esos pagarés. Iban a decir que eran papelitos sin valor legal, que no servían para nada. Mi experiencia en el mundo de los negocios, con contratos y negociaciones, me decía que necesitaba darles un peso legal, algo irrefutable. No tenía dinero extra para pagarle a un abogado de inmediato, pero recordé haber oído de servicios de notaría gratuitos o de bajo costo en las municipalidades. Algo se me había quedado de alguna conversación o noticia, y ahora era el momento de investigarlo. Usé mis tiempos de almuerzo en la naviera y algunas noches, después del trabajo, para investigar con calma. Hice búsquedas en línea y algunas llamadas discretas, usando mi ingenio para simular otras consultas y no levantar sospechas. Me enfoqué en las notarías gratuitas de la Municipalidad de Valparaíso, buscando los requisitos exactos para protocolizar documentos privados o para darles fecha cierta, y así, validez legal. Había escuchado esas palabras en el trabajo, en algún seminario, y ahora entendía su verdadera importancia. Descubrí que, si bien un pagaré simple no siempre necesita un notario para ser válido entre las partes que lo firman, la cosa cambia con la protocolización o la legalización de firmas y fecha. Eso lo hace un ministro de fe, como un notario o un secretario municipal. Si yo lograba eso, esos papelitos tendrían un peso irrefutable ante terceros, y lo más importante, ante un eventual juicio. La fecha cierta era clave, porque eliminaba cualquier discusión sobre la antigüedad del documento y la autenticidad de las firmas.
No podrían decir que eran papeles viejos o que no los habían firmado. La burocracia, por una vez, iba a ser mi aliada. Empecé a preparar los pagarés originales. Los saqué del sobre amarillento y los miré con una atención casi obsesiva. Mi mente de coordinadora de compras se activó por completo. Me aseguré de que todos los datos, desde los nombres completos de Nelly y Paola, sus RUT, los montos exactos, las fechas y sus firmas, fueran legibles y correctos. No podía haber ningún error. También organicé mis propios registros de transferencias de dinero, por si los necesitaba como respaldo. Pensaba en cada posible objeción que Nelly y Paola pudieran poner y cómo anularla con un hecho, con algo irrefutable. No les daría ni una sola grieta por donde escaparse. Un martes por la mañana, pedí un permiso en el trabajo para trámites personales. Me vestí de forma sencilla, pero con la determinación de quien va a una misión importante. Fui directamente a la notaría municipal. El proceso fue sencillo, más de lo que esperaba, pero crucial. Presenté los pagarés, explicando que eran documentos privados que deseaba dejar constancia de su fecha y contenido para evitar futuras disputas. El funcionario, un hombre mayor con lentes, revisó la documentación con calma, verificó mi identidad y, sin hacer muchas preguntas, estampó sellos y firmas en cada uno de los pagarés. En ese momento, esos papelitos obtuvieron un valor legal innegable. Al salir de la notaría, con los documentos sellados y en mi mano, sentí una punzada de satisfacción fría y profunda. Había transformado mi humillación en una herramienta legal formidable. La subestimación de mis antagonistas, el hecho de que nunca esperarían que yo me molestara en hacer algo así, era mi mayor ventaja. Había usado mi astucia y los pocos recursos que tenía para darle la vuelta a la tortilla. La sensación de poder y control era embriagadora, pero la mantuve oculta, como un secreto. Ahora tocaba pensar cómo presentar esto. No podía ser una confrontación impulsiva, llena de emociones. Tenía que ser una notificación oficial, formal, fría, sin espacio para el sentimentalismo. Un comunicado profesional que dejara claro que las reglas del juego habían cambiado para siempre. Planeé redactar una carta formal de notificación de incumplimiento y una propuesta de convenio de pago, como si fuera una transacción comercial más en la naviera. Así, con distancia y profesionalismo, sería mucho más efectiva. Regresé a mi departamento. Abrí mi caja fuerte pequeña y guardé cuidadosamente los pagarés protocolizados en un sobre nuevo, limpio. La trampa estaba construida, el cebo puesto y el anzuelo afilado. Solo faltaba activarla. Esto no es ayuda familiar, pensé con una sonrisa gélida. Esto es un asunto de negocios. Y los negocios se cierran con papeles, sellados. Envié un mensaje a Nelly y Paola. Fue un mensaje neutro, sin emociones, solo pidiéndoles que nos viéramos para hablar de lo que pasó el otro día y cerrar algunos temas pendientes. No les di ninguna pista de lo que venía. Las convoqué en un café céntrico y tranquilo de Valparaíso, un lugar neutral. No era mi casa, donde se sentían dueñas, ni la de ellas, donde yo estaría en desventaja. Quería tener el control del ambiente. Cuando llegaron, el ambiente era tenso, claro, pero, como siempre, ellas intentaron retomar su postura de víctimas y de familia necesitada. Nelly insinuó que yo lo había pensado mejor, y que la familia siempre se apoya, Mireya. Qué bueno que entraste en razón. Paola me sonrió falsamente, con esa sonrisa que significaba que creía que yo iba a ceder y a entregarles el dinero. Se veían confiadas, incluso victoriosas, antes de que dijera una palabra. Pero yo no respondí a sus insinuaciones ni a su lenguaje corporal. Mantuve mi expresión en blanco, con una calma absoluta, como si estuviera en una reunión de negocios en la naviera. Saqué los 2 sobres de mi bolso. Los puse sobre la mesa, uno frente a cada una. Sobre lo que hablamos la semana pasada. Comencé, mi voz serena y profesional. He revisado nuestros acuerdos previos y he preparado una propuesta para regularizar la situación. Nelly y Paola se miraron, y luego miraron los sobres. Sus rostros pasaron de la sorpresa a un desprecio inmediato. «Ay, Mireya, ¿qué es esto? ¿Tus papelitos de nuevo?», dijo Nelly, riéndose con un tono de burla condescendiente. Se le notaba que pensaba que yo era una tonta. Paola se unió, con un suspiro dramático. «Pensé que éramos familia, no un banco. ¿Ahora te vas a poner de fiscalizadora, Mireya?». Se rieron un poco, creyendo que habían ganado, que mis papelitos no valían nada. Las dejé hablar, las dejé reír,
esperando su reacción predecible. Cuando creí que habían caído por completo en la trampa, sonreí fríamente. Fue una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero llena de satisfacción. Entiendo su escepticismo, dije, mi voz adquiriendo un filo de acero. Pero como ven, estos papelitos ahora tienen un respaldo legal. Señalé con el dedo los sellos y firmas del notario municipal, estampados en cada documento. Han sido protocolizados, lo que les confiere plena validez jurídica y fecha cierta. Ya no son solo papelitos, son pruebas legales irrefutables de sus deudas. La burla se congeló en sus rostros. Fue increíble ver cómo el color se les iba de la cara. Sus sonrisas se desvanecieron por completo, reemplazadas por una mezcla de shock, incredulidad y un miedo que no pudieron ocultar. La de Nelly se volvió una mueca. Paola palideció, sus ojos fijos en los sellos, en las firmas, en la fecha. La palabra notario resonó en el aire como una sentencia, y lo supe. Entendieron lo que significaba. La situación acababa de volverse muy, muy legal y muy, muy seria. No les di tiempo a reaccionar, a procesar la información. Saqué una tercera hoja, impresa formalmente, con membrete y un estilo de notificación oficial. La deslicé hacia ellas. Por lo tanto, les notifico formalmente el incumplimiento de estos acuerdos. He preparado un convenio de pago. Propongo un plan de cuotas mensuales fijas, con una primera cuota a abonar el día de hoy, para cubrir la deuda total y evitar mayores complicaciones. Hice una pausa, mirándolas a los ojos, mi expresión completamente impasible. Quería que entendieran cada palabra, cada implicación. Si no aceptan este convenio y no lo firman hoy mismo, o si hay incumplimiento de las cuotas, me veré obligada a iniciar las acciones de cobranza judicial correspondientes. No es lo que deseo, pero es la única vía para resguardar mis derechos y la integridad de estos acuerdos. Mi tono era imparcial, sin ira, como si estuviera cerrando un trato comercial más en la naviera. No había espacio para la emoción. Nelly y Paola se miraron, la furia, el miedo y la humillación mezclados en sus ojos. No dijeron nada. Yo simplemente les ofrecí un bolígrafo y lo empujé hacia el convenio que estaba sobre la mesa. La trampa se había activado, y ellas estaban completamente dentro, sin escapatoria posible. Nelly fue la primera en reaccionar. Soltó un grito ahogado, una mezcla de incredulidad y rabia pura. «Pero esto es un abuso, Mireya. Somos familia. No puedes hacernos esto». Intentó argumentar, descalificar todo el proceso, como si mis palabras fueran mentiras. Pero la interrumpí, mi voz inmutable, sin dejarme llevar por su drama. Los documentos hablan por sí solos, Nelly. Las firmas son suyas, las fechas están claras, y la legalización de los pagarés por un ministro de fe es indiscutible. La ley es clara, y los papeles, válidos. No había discusión posible. Paola, que siempre había sido un poco más pragmática que su madre, empezó a leer el convenio de pago que les había entregado. Su rostro se contrajo, ya no de rabia, sino de angustia. Entendía la gravedad de la situación. Un juicio de cobranza podría implicar embargos, arruinar su historial crediticio y un sinfín de complicaciones legales y financieras que no se le habían pasado por la cabeza. Mireya había cerrado todas las salidas con la precisión de una experta, y ella lo sabía. Lo vi en sus ojos. Intentaron regatear, claro. Los montos, las cuotas, apelar a la buena voluntad o a la comprensión familiar. «Mireya, por favor, sabes que no tenemos tanto ahora. ¿No puedes bajarlo un poco?» Pero yo me mantuve firme como una roca. Los montos son los pactados, están en los pagarés que ustedes firmaron. Las cuotas son razonables, están calculadas para su capacidad de pago, tienen hasta el final del día para decidir. Si no firman, consideraré que han rechazado el convenio y procederé con el siguiente paso, la vía judicial. No había espacio para la manipulación emocional, ni para el sentimentalismo. La Mireya de antes, la que se sentía culpable, había desaparecido. Derrotadas, con el orgullo destrozado y el miedo a las consecuencias legales superando por completo su ego, Nelly y Paola no tuvieron más remedio que aceptar. Las cuotas, aunque manejables, representaban un recordatorio constante de su fracaso y de mi astucia inesperada. Con manos temblorosas y gestos de resentimiento que no se molestaron en ocultar, firmaron el convenio. Vi el odio en sus miradas, pero también el miedo.
Sin decir una palabra de más, recogí los documentos firmados y los guardé cuidadosamente en mi bolso. «Espero la primera cuota antes de la medianoche», les dije, levantándome de la mesa para irme del café. Ambas se quedaron sentadas, mudas, con los papeles humillantes sobre la mesa, sus rostros reflejando la derrota más absoluta. Ese mismo día, la primera cuota llegó a mi cuenta. Fue una transferencia en línea, en silencio, confirmando que la lección había sido asimilada. En el chat familiar de WhatsApp, ese donde solían reinar los chismes, las exigencias veladas de Nelly y las quejas constantes de Paola, se hizo un silencio sepulcral. Duró una semana completa, que para la dinámica de esa familia era una eternidad. Las llamadas de otros parientes a mí, para saber qué pasó, eran esquivadas con una sonrisa enigmática y respuestas evasivas. No les di el gusto del chisme. Nelly y Paola dejaron de aparecer por mi departamento. Las necesidades urgentes se esfumaron por arte de magia. La toxicidad que siempre rondaba se disminuyó drásticamente. La paz que yo había perdido en mi propia casa y en mi vida comenzó a regresar. La familia, o al menos esa parte de ella, había aprendido a la fuerza el significado de los límites. Me senté en mi balcón, contemplando las luces de Valparaíso que brillaban sobre el Pacífico. La brisa marina me trajo una sensación de libertad que no había sentido en años. La batalla había sido ganada, y el precio, aunque alto en el pasado, ahora valía cada peso de la paz y la autonomía que sentía. Mi sonrisa, esta vez, era genuina y liberadora. Ha pasado un tiempo desde aquel día en el café. Las luces de Valparaíso han cambiado con las estaciones y yo, Mireya, también. Ahora, cada mes, los pagos de Nelly y Paola llegan puntualmente a mi cuenta. No hay visitas inesperadas, ni timbrazos insistentes, ni sermones manipuladores sobre la familia. Nada. La relación con ellas, si es que se puede llamar así, es distante, formal, y lo más importante, está definida por límites inquebrantables. Mi departamento es, de nuevo, mi santuario, mi refugio. Me siento completamente reivindicada. No solo recuperé mi dinero, que ya es bastante. Recuperé algo mucho más valioso. Mi autonomía, mi dignidad y, sobre todo, mi paz mental. Ya no soy el cajero automático familiar. No soy la persona a la que pueden manipular emocionalmente con cuentos y culpas. Me posicioné como alguien que defiende sus derechos. Y lo hice con inteligencia, con firmeza y sin ningún remordimiento. Aprendí que a veces, para que te respeten, tienes que mostrar los dientes. Esta experiencia me fortaleció de una manera que nunca imaginé, no solo en lo personal, sino también en lo profesional. En la naviera, mi capacidad para manejar situaciones complejas, mi tenacidad en las negociaciones y mi perspicacia legal son aún más evidentes. Es como si la presión de la situación familiar me hubiera agudizado los sentidos. Aprendí a aplicar la misma lógica contractual y el establecimiento de límites en otras áreas de mi vida, evitando futuras manipulaciones y ganando aún más confianza en mí misma. Ahora, cuando alguien intenta pasarse de la raya, ya sé qué hacer. Sentada con mi taza de café, que esta vez sí está caliente, sonrío levemente. El cariño no paga facturas. Pienso con una sabiduría que me costó muy cara. La responsabilidad sí. Y a veces, para que esa responsabilidad se manifieste, hay que poner las cosas en blanco y negro, con membrete y firma. No fue venganza, fue justicia. La lección fue dura para todos, pero necesaria para mi libertad. Para la mía, al menos. Miro por la ventana. El puerto de Valparaíso se extiende ante mí, vibrante y lleno de vida. Aprendí a decir no con membrete y firma, susurro. Ya no soy la misma. No fue una venganza impulsiva, de esas que se hacen con rabia y luego te arrepientes. Fue una lección de justicia contractual, ejecutada con la frialdad de una profesional y la convicción de una mujer que se negaba a ser víctima. Y así, mis queridas almas sedientas de justicia, Mireya les demostró que incluso en los rincones más íntimos de la familia, los límites son sagrados, y la ley es una herramienta poderosa cuando la usan los valientes. ¿Alguna vez te has sentido como un cajero automático para tus propios seres queridos? ¿Has tenido que usar la lógica profesional para resolver un problema personal? Cuéntanos tu historia en los comentarios. ¿Cómo estableciste tus límites? ¿Qué papelito te salvó de la manipulación? Queremos leerte. Si esta historia de café frío y venganza resonó contigo,
Si te dio esa chispa de justicia que tanto disfrutas, dale me gusta. Suscríbete al canal para más dosis de justicia kármica laboral y personal, y activa la campanita para no perderte ni una sola revancha. Porque aquí, la venganza se sirve, fría, como el café que acabas de ver. Hasta la próxima y recuerda, tus derechos con o sin sangre siempre tienen que respetarse. No dejes que nadie te pise.